Buenas noches. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestro corazón del cielo, enciende en ellos tu fuego. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la tierra. Oremos. Oh Dios, que se iluminaron los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo, de lo que pedimos por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oigan, hermanos, nos sentamos. Muchas felicidades a los que han estado aquí los 4 días. ¿Sí saben que van a ganarse una indulgencia plenaria? Oigan, ¿para quién la quieren? Yo la primera vez que escuché hablar de las indulgencias, yo la pedí para mí. Y está bien, se vale pedirla para mí. Pero hoy que vamos a hablar un poco del pasado, resulta que la mitad de mis ancestros venían de China. Muy probablemente muchos de ellos deben haber sido buenas personas, pero nunca escucharon hablar del Evangelio. Y otros no habrán sido tan buenos, pero tampoco tan malos para ganarse la condenación. Y por el resto de mi familia, que venían de la sierra, pues hay una fuerte herencia, se nota en mis ancestros, tanto indígena como española. Mi madre es una mujer blanca, de ojos verdes. Mi abuelo era un hombre que, a pesar de ser moreno, tenía ojos azules, mi abuelo materno. Y pues no eran malas personas. Mi madre todavía vive, mis abuelos no, ya ninguno. No eran malas personas, pero probablemente no lograron la santidad para entrar. Como cuando íbamos a jugar básquet, ¿no? Que tirábamos una y entraba sin tocar aro. Ya ven que a veces se quedaba dando vueltas el balón. Muy probablemente muchos de mis ancestros y de los tuyos están dando vueltas todavía y no han podido entrar. Hoy es la noche en que Dios te concede que tú puedas hacer un santo, meter a alguien al cielo. ¿Y qué va a suceder con ese alguien que tú metas al cielo? Eso te lo puedo garantizar. Vas a tener un tremendo intercesor. Vas a tener un santo rezando por ti. Miren, y precisamente hablando del pasado, yo quisiera hablarles un poco, una pregunta. ¿De dónde tomas tu base doctrinal? Es decir, ¿qué es para ti doctrina? Y te lo pregunto porque el argumento más frecuente que algún católico me da, resulta que cuando estudié apologética me servía para defender la fe con los protestantes, y ahora en estos tiempos tenemos que hacer apologética con los mismos católicos, es decir, defender la verdad de fe con nosotros católicos, porque hay una gran confusión, y lo veíamos, y lo voy a leer otra vez, lo que leíamos antier, que le dice San Pablo al obispo Timoteo, en su segunda carta: te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué Pablo le pide a Timoteo que exhorte, que regañe, que les pegue un par de cachetadas guajoloteras a sus discípulos? Que les enseñe doctrina, se lo pide por lo mismo, por lo que viene. Porque vendrá un tiempo
creo que estamos en él, inmersos en él. Vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia. Les decía yo que uno de los argumentos más frecuentes que alguien me da para sostener una supuesta verdad es que el padre fulano me dijo. A ver, los que ya están formaditos, los dichos de los, con todo respeto para el padre Yacer, los dichos de los curas son magisterio de la iglesia. Yo creo que el mismo padre Yacer me va a decir, no, ahí está diciendo inmediatamente. No, porque lo dijo el padre, no necesariamente es magisterio de la iglesia. Otro argumento que me dan es que el santo fulano escribió tal cosa. Pregunta, ¿los dichos de los santos son magisterio de la iglesia? Tampoco. Yo no sé si usted sepa, pero si usted no cree en las apariciones guadalupanas, no se va a condenar por eso, Otro argumento que he llegado a escuchar es que el Señor o la Virgen se le apareció a fulano y le dijo. ¿Eso es magisterio de la iglesia? Las revelaciones personales. De hecho, vaya usted al catecismo de la iglesia para que aprenda qué dice la iglesia acerca de las revelaciones personales. Es que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Y perdón si el saco le queda a usted, pero pues voy a tener que mencionar algunas cosas. Cuando iniciamos este retiro fragmentado de ejercicios espirituales, yo usé un término que orgullosamente les puedo decir que yo lo acuñé, el esoterismo católico. Andamos agarrando con lo que nos tiran y de repente viene alguien con el culto a la preciosísima sangre de Jesucristo, y ahí van un montón de católicos. Y aquí me tocó a mí pegar, porque estaba yo promoviendo una película. Durante algún tiempo me he dedicado a promover cine católico y venía yo a pegar unos cartelones. Entonces pedí permiso en la oficina de pegar los cartelones y me dijeron, de una vez pega esto. Y era un comunicado del obispo donde declara en excomunión a quien sigue esa doctrina herética. Es decir, es una herejía. Y todavía entro de repente a alguna hora santa y no falta la doñita que está rezando el Santo Rosario a la divina sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, ya le dijo su obispo que es herético. Si hay un rosario tradicional con unas letanías lauretanas o un montón de letanías autorizadas por la iglesia, que él le anda buscando. Y entonces de repente viene una devoción a la rosa mística. Perdón, porque yo sé que aquí muchos siguen a rosa mística. No está aprobada por la iglesia, porque no se espera que la iglesia la apruebe. Oiga, si usted me pregunta mi opinión personal, por ejemplo, acerca de las apariciones de Garabandal, yo le puedo dar mi opinión personal. Yo sí creo que la Virgen se apareció en Garabandal, pero no promuevo la devoción a la Virgen de Garabandal, ni siquiera la practico. No, pero hay canales de YouTube especializados en el aviso, un montón de gente esperando el aviso. Traen la comezón, dice San Pablo, porque eso es el prurito de oír cosas nuevas. Y ahora anda de repente una cosa que se llama
Perdón si alguien va, no vengo a caerles bien, vengo a hacer un llamado a la conversión, porque yo mismo, pecador, necesito convertirme. Se llama la divina voluntad. Y entonces entras a averiguar a páginas serias como Catholic.net o como Cenit, páginas serias que tratan doctrina de la Iglesia, y lo primero que te advierten: hay que tener cuidado con esta devoción, todavía no está autorizada. Tampoco está prohibida, pero si no está autorizada, ¿para qué le uso? Y hace unos años me manda una amiga, una persona a la que quiero mucho, que tengo muchos años de verla aquí. Ella asiste a otra comunidad, pero digamos que era de una comunidad hermana, porque tiene un apostolado con un grupo parroquial de aquí, con el equipo de oración personal. Y me manda un promocional que va a traer un sacerdote. Yo le digo: ¿y esto qué es? Me dice: no sé, me dice, espero que sea de Dios. Híjole, bueno, yo hubiera tratado de ser prudente y mejor averiguar un poco más, porque es un sacerdote y es un buen sacerdote y tiene una buena intención, pero trae un rollo ahí que se llama la sanación intergeneracional, basado en un versículo bíblico. Les voy a leer el versículo bíblico. Les voy a leer el versículo del Éxodo, que se repite además en Números y en Levítico, que es el capítulo 34 del libro del Éxodo, versículos 6 y 7. Yahvé pasó por delante de él y exclamó, es Moisés, y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad y la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Bajo ese argumento, y se va a oír bien feo lo que voy a decir, pero ¿sabe usted por qué surge el protestantismo? Porque eran lectores versiculeros. Yo sé que se oye feo, pero no les estoy diciendo grosería, lo único que estoy diciendo es que leían la Biblia por versículos. Pero también entre los católicos hay lectores de la Biblia que son versiculeros, es decir, basan su fe en un versículo de la Biblia. Y si seguimos leyendo, pues vamos a darnos cuenta que si voy a tomar un versículo de la Biblia, el chorizo con huevo que me hizo ayer Pati para el desayuno es un gravísimo pecado, porque era de puerco, y la Biblia prohíbe que coma puerco. Y la semana pasada que trajimos a un conferencista y unos amigos que lo recibieron, le hicieron una mariscada, pues cometimos graves pecados, porque de todo lo que nos dieron ahí, lo único que estaba permitido en los versículos del libro del Levítico, que hablan de los alimentos, eran unos callitos de corvina que nos hizo. Todo lo demás estaba prohibido: el camarón, el pulpo, las almejas, los callos, todo estaba prohibido en el Antiguo Testamento. Yo no puedo basar la doctrina cristiana en un versículo de la Biblia, porque la revelación, la pedagogía de Dios en la revelación es progresiva. Y hablando de los alimentos, si usted va avanzando en la Biblia, llega al libro de los Hechos de los Apóstoles, o llega al Evangelio, donde Jesús mismo les dice: no es lo que entra de afuera lo que hace impuro al hombre. Y en el libro de los Hechos, a Pedro Jesús le dice: no llames impuro lo que yo he purificado, levántate, mata y come. Y en ese lienzo había reptiles, había todo lo que estaba prohibido, ahí estaba en ese lienzo. Dios va enseñando a su pueblo en la revelación poco a poco, y va a haber cosas que en el Génesis estaban bien y en el Nuevo Testamento estaban mal.
Moisés era monógamo. Yo creo que era el único del Antiguo Testamento. Pero Abraham, ¿era monógamo? No, Abraham tenía concubinas, lo dice la Biblia al hablar del momento de su muerte. De Isaac no nos dice que haya tenido más esposas, pero Jacob tenía 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas. David, el emblemático rey de Israel, figura de Cristo, ¿era monógamo? ¿No? Tenía 30 y tantas esposas. El sabio rey Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, y dice la Escritura que a todas las amaba. Ese hombre no tenía miembro viril, tenía varita mágica, no las agarraba así, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que completaba las 1000. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento dice que cuando Dios nos creó, cuando Dios creó al hombre, hombre y mujer los creó, y ya no son 2, sino una sola carne, y quien se sale de ahí comete adulterio. ¿Se fijan cómo la enseñanza, la pedagogía de Dios es progresiva? Pues en este caso de la sanación intergeneracional no es la excepción, porque les voy a leer otro versículo de la Biblia que sucede mucho después, muchísimo tiempo después, donde Dios le revela al profeta Ezequiel y queda escrito para que nosotros aprendamos. En el capítulo 18, versículos del 1 al 4, Dios le revela al profeta Ezequiel lo siguiente: Yahvé me dirigió su palabra en estos términos: ¿por qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Los padres comieron el agraz y los dientes de sus hijos sufren la dentera. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé. Fíjense ustedes cómo Dios jura por sí mismo. ¿Por qué Dios jura por sí mismo? Porque no hay nadie más grande por quien jurar. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que no repetiréis más este proverbio en Israel. Mirad, todas las vidas son mías. A ver si anda por aquí alguna feminista que dice que su cuerpo, su decisión. Escuche este versículo: todas las vidas son mías. Nadie es dueño ni siquiera de su cuerpo. Tienes más derecho sobre tu cuerpo las bacterias que lo van a degradar después de tu muerte que tú. Todas las vidas son mías, tanto la vida del Padre como la vida del Hijo son mías. Morirá el que peque. Es decir, los hijos no tienen por qué pagar por el pecado de los padres. Entonces, con todo respeto para el padre Josefo y quienes siguen su doctrina, esa doctrina no es bíblica, no es católica. Es Ezequiel 18, del 1 al 4. Continúo con... No lo he terminado de leer. No, sí, ya terminé. Morirá el que peque, ya sea el padre o el hijo. El hijo no tiene que ser juzgado por los pecados del padre. Pero resulta que ahora muchos sacerdotes se quejan de que llega alguien que sigue esta doctrina, que en serio es errónea, a confesar pecados de la abuelita. Es que mi abuelita practicaba la brujería, padre, perdóneme. El padre no le puede dar la absolución por un pecado que usted no cometió. Pero como se dice ahí que serán juzgados hasta la tercera y cuarta generación, Sí. por eso es que... Sí, mija, eso dice en el Éxodo, casi 1000 años antes, donde Dios en su pedagogía ha ido avanzando, y a Ezequiel Dios le revela: ya no dirán más esto, ya no dirán más esto.
porque mía es la vida, la del Padre y la del Hijo. Morirá el que peque, es decir, el castigo lo tiene que recibir el que peca. Usted no puede recibir un castigo por lo que hizo su mamá. Oiga, a mí me iría muy mal, yo soy hijo natural, y en algún momento gente fanática en la iglesia no hubiera permitido que yo sirviera en el camino del Señor, porque yo soy hijo natural, así dice mi fe de bautismo. Que ya, yo creo que eso sí ya lo debería cambiar la iglesia, porque tiene que haber una distinción entre los hijos de un matrimonio santo y los hijos de un matrimonio que no fue matrimonio, como el caso de mi papá y mi mamá. Yo no tengo la culpa de las calenturas de mis papás. Yo soy hijo de Dios. Pero mi fe de bautismo dice hijo natural de César Bon de César Bonfierro y de María Trinidad Mora Leal. Así dice mi fe de bautismo. Entonces, si yo tuviera culpa por parte de lo que hicieron mis padres, pues a lo mejor ni siquiera me hubieran bautizado. Pero la iglesia me recibió, la iglesia me bautizó y me dio el resto de los sacramentos. El único sacramento que yo no he recibido y que no voy a recibir es el del orden sacerdotal. De ahí para allá tuve derecho a todos. Pues con esto quería empezar porque vamos a hablar de la curación del pasado. Volvamos al buen samaritano y al herido. Ya sabemos que la parábola es la del buen samaritano, pero nuestro protagonista en este retiro no es el buen samaritano, es el hombre herido. Oiga, regresemos al inicio de la parábola. ¿Qué le hicieron al hombre? ¿Quién se acuerda el lunes que platicábamos del hombre? Pati, lo golpearon y lo dejaron como medio muerto, como muerto, dice la Biblia. Y entonces quedó, pues, sin poder ver, sin poder escuchar, estaba como muerto, sin poder caminar, y es de lo que hemos venido platicando los 3 días anteriores. La pregunta es, ¿y los malhechores que lo golpearon? Porque el buen samaritano lo levanta, lo sube en su montura y lo lleva con un posadero, que en este caso, el posadero en la parábola es la iglesia. Ya no menciona Jesús nunca más en su parábola a los malhechores. Y Dios tomó venganza de los malhechores y cayeron piedras, granizos del tamaño de una pelota de béisbol sobre ellos. Nada. El Evangelio no vuelve a tocar el tema de aquellos que lastimaron al hombre. Vamos a hablar de 4 cosas que a usted y a mí nos han llegado a atormentar. Los invito a que abran la Biblia en el Evangelio escrito por San Juan, capítulo 4. Que así a manera de pequeña catequesis les platico una teoría. Hay una teoría de algunos biblistas que opinan que este pasaje no lo escribió San Juan. Tiene todo el estilo de escritura de Lucas. Entonces, probablemente sea una inserción posterior a la escritura de San Juan. Sin embargo, no por eso deja de ser palabra de Dios. Si Dios quiso que este pasaje estuviera en la Biblia, es porque Él quiere enseñarnos algo. Bueno, este primer punto que vamos a tocar se llama lo que hice. Cuando Jesús, voy a tener una gran tentación porque he predicado este pasaje en charlas que han durado más de 1 hora y trataré de dárselos en alrededor de 15 minutos porque tengo que tocar los 4 temas que traigo hoy, así es que si ven que estoy desarrollando mucho, háganme una señita. Cuando Jesús se enteró que había llegado a oídos de los fariseos que Él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos,
abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Le voy a decir la verdad. La verdad es que Jesús no tenía que pasar por Samaria. Cuando los judíos que vivían en Galilea iban a Judea, a donde está Jerusalén, preferían darle la vuelta. Samaria estaba en medio de Galilea y de Judea. Y era tal el odio que había entre judíos y samaritanos que los judíos preferían caminar más, cruzar el Jordán y bajar dándole la vuelta al Jordán. Era muy extraño que un judío cruzara por Samaria. Cuando yo estaba en la secundaria, yo estudié la secundaria en la Federal, en la Técnica 2, que ustedes deben de conocer como la ETI, y había una gran rivalidad con los chavos de la IMA. Entonces, nosotros éramos los esclavos y los de la IMA eran los guachos, así saben, y las niñas eran los desenfriolitos, los de primero. Y se le ocurre a un chamaco que venía de la IMA con su uniforme color camisa caqui y pantalón caqui, se le ocurre ir a un evento en la ciudad deportiva y se le ocurre no darle la vuelta a nuestra escuela secundaria y cruzar por los campos de fútbol. Entró por el salón de danza para salir por una puertecita que daba ya al auditorio Benito Juárez, y a punto estuvo de ser apedreado. Por eso los judíos no pasaban por Samaria. Por eso los judíos no pasaban por Samaria, porque había una gran rivalidad. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Nunca se han preguntado qué estaba haciendo una mujer a las 12 del día sacando agua de un pozo que estaba fuera del pueblo donde vivía? Porque mi familia viene de la sierra y cuando visitábamos a mis tías era un espectáculo ver a mis primas ir por el agua. Yo iba con ellas, nada más que yo no tenía el equilibrio que tenían ellas. Por cierto, en cumpleaños, una de ellas, la más chica, la que es de mi edad, bajaba al agua. Ellas vivían a la orilla de un cerro y teníamos que caminar cerca de 80 o 100 metros para llegar a donde estaba el pozo. Entonces, bajaba al pozo, habían hecho unos escalones ahí en la tierra, y sacaba el agua de toda la noche, le sacaba los insectos y dejaba que se llenara 2 o 3 veces. Y entonces llenaba una tinaja, una jarrilla de arcilla, de barro, la ponía sobre su cabeza y se iba caminando derechita. Era un espectáculo ver. Mi tía Pánfila se llamaba, tuvo puras mujeres, y era un espectáculo ver la fila de mujeres con su olla en la cabeza. Una olla redonda sin nada en la cabeza y no se les caía ni una gota de agua. ¿A qué hora cree usted que íbamos a por el agua? A las 5 de la mañana. Porque ir más tarde era muy pesado. ¿Qué estaba haciendo una mujer a las 12 del día sacando agua del pozo? Jesús le dijo: dame de beber. Hay 2 momentos en que Jesús pide de beber en la Biblia. Este es uno de ellos. El otro, en la cruz, donde dice: tengo sed. ¿Se da cuenta usted que ninguna de las veces probó agua? Le dieron a probar vinagre con hiel, lo gustó, pero no bebió. A esta mujer le pidió agua, y vamos a buscar el momento donde Jesús toma agua. No lo vamos a encontrar. La samaritana le respondió: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy una mujer de Samaria? Es que judíos no se tratan con los samaritanos. ¿Cómo tú, judío, me pides de beber a mí,
que soy mujer. También en la cultura oriental, los hombres no hablan con las mujeres que no son de su familia. En el mundo árabe hasta la fecha, y en algunos judíos tradicionalistas, aún no se puede hablar con una mujer que no sea de tu familia. Por eso los matrimonios se pactaban entre los padres. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios, o sea, si supieras el regalo que Dios te viene a dar. Un don es un regalo. Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te pide, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Contestó la mujer: Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. ¿Entendemos la intención de Jesús? Jesús dice: dame de beber, pero en realidad lo que le está diciendo: soy yo el que te va a dar a ti de beber. De lo que yo tengo sed es de ti. Jesucristo, que tiene sed de tu alma, quiere darte de beber. Ábrele tu alma, ábrele el pozo de tu alma, y de tu corazón brotará como fuente que emana la vida eterna los ríos de agua viva que Él hará correr sobre ti. Esta es la propuesta de Jesús a la mujer samaritana. Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed. Ella pensó: ya llegó la japama aquí, nos van a poner una llave ahí en la casa, ya no voy a tener que venir al pozo a las 12 del día. Él le contestó: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le respondió: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Analicemos un poquito. Oiga, ¿por qué Jesús le dice: ve y tráeme a tu marido? Si más adelante Él demuestra que conoce el interior, que conoce el pasado y que conoce todas las miserias de esta mujer. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Jesús desea? ¿Qué es de lo que Jesús tiene sed? Yo sé lo que tú has hecho. Yo conozco tu pasado. Yo, Jesucristo, Dios, Hijo de Dios hecho hombre, lo sé todo. Es más, cuando tú estabas pecando, yo estaba ahí. Cuando tú estabas buscando agua en otros pozos, yo estaba ahí. Yo sé lo que tú hiciste. Yo sé de tus adicciones. Yo sé de tus mentiras. Yo sé de tu falta de fe. Yo sé de tu falta de amor. Yo sé de tu falta de caridad. Yo sé de tus infidelidades. Infidelidades de pensamiento, de palabra,
de obra y de omisión, que esa nadie la confiesa, porque luego piensan que serle infiel a la pareja nada más es estar con otra persona. No, si no estás con él, ahí hay un pecado de omisión. Eres infiel por omisión. Cristo conoce todo eso. ¿Qué quería Cristo de la mujer samaritana? Mija, yo ya lo sé, pero sácalo, necesitas sacarlo. Quiero escucharlo de ti. Quiero escarbar en tu pasado, remover tu pasado para lavarlo con ríos de agua viva. Por eso es tan hermoso el confesionario. La teoría de los ateos es que la Iglesia nos pide la confesión para mantenernos prisioneros. Y yo nunca me he sentido más libre que cuando salgo de la confesión. Y dirán algunos, es que yo me confieso con Dios. Pero hay un pasaje tan hermoso del Evangelio, con una gran enseñanza, donde llega un leproso, se pone de rodillas delante de Jesús y le dice: Jesús, ¿qué quieres de mí? El leproso le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le contesta: quiero, sé limpio. Ya se confesó con Dios el leproso y Dios lo perdonó. Quiero, sé limpio. Pero de todos modos, ve con el sacerdote y cumple lo que manda la ley. Es decir, quiero que saques, quiero que salga de ti. Quiero escuchar tu confesión, la confesión de tus pecados. Por eso todos nuestros actos litúrgicos inician con un acto penitencial. Continuamos con la samaritana. La mujer le replicó: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén? La sana doctrina del judaísmo. Los samaritanos eran herejes. Adoraban en cualquier monte, en cualquier montaña, donde fuera. Habían construido un altar en Betel y otro en Dan, donde le ofrecían sacrificios a un becerro de oro. Habían mezclado su sangre y su doctrina con las de los pueblos paganos, los pueblos vecinos. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Nosotros quiénes? Quienes seguimos la doctrina de Jerusalén. Trayéndolo al año 2021 le dijera: los que seguimos lo que enseña la Iglesia Católica, la sana doctrina enseñada por el magisterio de la Iglesia, nuestro precioso, hermoso y depósito de la fe, que está sostenido por la palabra de Dios, la sagrada tradición y el magisterio de la Iglesia. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí hay una revelación trinitaria. Adorarán al Padre en espíritu, que junto con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y en verdad, es decir, en algo que puedes palpar, que es Jesucristo, que es la persona de Jesucristo. Porque sí quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu,
Y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando venga, nos lo desvelará todo. Jesús le respondió: yo soy el que está hablando contigo. Cuando Jesús dijo yo soy, si la doña esta traía chones, ahí se le cayeron, porque ese es el nombre de Dios. Oiga, estamos esperando al Mesías. ¿No sabrá usted algo de eso? Está como los que ahora están esperando el fin del mundo. Oiga, ¿para qué quiere el fin del mundo? ¿Para qué quiere saber? Venga y adore en espíritu y en verdad. Venga y conozca la hermosísima doctrina de Jesucristo enseñada por su iglesia. Yo soy el que está hablando contigo. En eso llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le preguntó lo que quería. La mujer, dejando su cántaro, corrió. ¿A qué iba la mujer? Iba por agua. Después de beber el agua de vida que brota del Sagrado Corazón de Jesús, ya no necesitó ni siquiera de esa agua. Ya ni siquiera el beber físicamente le resultó indispensable. Ahora tenía otra necesidad. La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y le dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Qué estaba diciendo? Miren, yo ya sé que ustedes hablan de mí. Yo ya sé que soy la comidilla, que me dicen las 5 maridos. Por eso no vengo en la mañana cuando vienen todas ustedes aquí a recoger agua al pozo. Por eso me tengo que venir a las 12 del día, en el rayo del sol, a buscar el agua que necesito para vivir. Ya no me importa. ¿Saben qué? Este hombre me ha curado de lo que hice. Me ha curado de mi pasado. Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. Sabemos cómo termina este pasaje. Terminaron pidiéndole a Jesús que se quedara con ellos en el pueblo unos días y le dijeron a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos dijiste, creemos porque lo hemos visto a nosotros, también nos curó de nuestro pasado. Pues este es el primer punto que quería que conociéramos el día de hoy, que Jesús quiere sanarme de lo que yo hice. Cualquier cosa, de una infidelidad, de un aborto, de un engaño, de un fraude, de un fracaso, de un maltrato que hayas dado a alguien más. Dios quiere curarte de lo que hiciste. El siguiente punto es que Dios quiere curarme de lo que me pasó. Vamos a irnos al Evangelio escrito por San Marcos, capítulo 5, versículo 21 y subsiguientes. Venía Jesús de curar a un endemoniado. ¿Se acuerdan de aquel endemoniado de los gerezanos? Que lo tenían que tener encadenado, pero no quería salir de las tumbas. Entonces Jesús le pregunta al demonio: dime tu nombre. Somos legión porque somos muchos. Y aquel hombre agarraba piedras y se golpeaba él solo. De ahí venía Jesús. Ese endemoniado se parece a aquellos que no pueden salir de las tumbas. Deje descansar a sus muertos, oiga, entrégueselos al Señor, que Dios lo libere. Digo, aprovechando que toqué el contexto,
deje que lo muerto descanse, sálgase de las tumbas, no esté golpeando usted solo con piedras. Es un demonio quien lo obliga a hacer eso, o una legión de demonios. Y entonces, saliendo de ahí, Jesús pasó de nuevo. Capítulo 5, versículo 21. Pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al verle cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está a punto de morir. Impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Jesús se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Oiga, 12 años. Los judíos a los 12 años dejaban de ser niños. Por eso, si usted me pregunta qué edad se casó la Virgen María, entre 12 y 16 años, no menos y no más. Cuando Jesús fue al templo aquel día y se les perdió a la Virgen y a San José, era porque era el paso en que dejaba de estar con su madre para estar con su padre y aprender el oficio del padre. Por eso ese día, que era el día de la transición, María pensaba que estaba con José, y José pensaba que estaba con María, porque era el día del cambio, el día de la transición, los 12 años. Imagina la vida de esa mujer. ¿Qué representaba el tener flujo? Para empezar, es una hemorragia. Es una persona que durante 12 años ha estado perdiendo sangre. Y en el contexto judío, la sangre contiene la vida. La sangre contiene el alma. Esa mujer estaba perdiendo poco a poco su vida. ¿Qué otra contextualización podemos hacer acerca del sangrado? La impureza. Esta mujer estaba impedida para las cuestiones rituales de su religión, y cualquiera que la tocara quedaba impedido de participar en el culto judío, porque era una mujer impura, y en la religión judía la pureza era como la roña, ¿no? Tú la traes, si te tiento, tú la traes. Imagínate 12 años sin ser tocada jamás por nadie. Era como un leproso. Era una mujer impura. Oiga, esta prédica una vez la llevé a un centro de rehabilitación de mujeres, y usted no sabe las lágrimas que brotaron después de escuchar todo eso. Porque aquellas mujeres habían sido rechazadas por su familia, por la sociedad y por todo el mundo, por su impureza, por su adicción a las drogas. Pero esta mujer, la impureza judía es distinta al concepto de pureza que nosotros tenemos. ¿Qué culpa tenía ella de que no le dejara salir sangre por ahí? Simplemente le pasó. Simplemente a ella le tocó. Pero eso no quita el dolor. El saber que yo no tuve la culpa no me quita el sufrimiento. Había sufrido mucho. Imagínese usted, esta mujer había sufrido mucho. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, había ido a peor. Es decir, esta mujer no solamente estaba lastimada y herida física y emocionalmente, su enfermedad la había llevado a la ruina. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Y es que pensaba: si logro tocar
aunque sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió que en su cuerpo que quedaba sana del mal. Oiga, hermano, oiga, hermana, tal vez aquí entre nosotros hay personas que tienen un largo tiempo cargando con un sufrimiento. Y le voy a poner nombre: el abuso. Tal vez usted de niño o tal vez de adulto, lo más frecuente es que hayamos sufrido un abuso cuando éramos más indefensos. Tal vez alguien se atrevió a invadir su cuerpo sin su consentimiento. Usted no tiene la culpa. Pero la experiencia nos enseña que las personas que han sido abusadas, aunque no son culpables, se sienten sucias, como esta mujer, y sufren. Saben que ellos no tienen culpa, pero sufren. He hecho este ejercicio en tantas parroquias, en tantos grupos. ¿Y sabe usted qué? Cuando se toca ese tema, siempre hay alguien que sufrió abuso y no nos lo tiene que decir. Cuando Jesús lo toque o cuando usted alcance a extender su mano para tocar el manto de Cristo y sentirse liberada, sentirse sanada, todos lo sabremos y sabremos que usted ha sido curada de esa herida que viene cargando hace tantos años. Usted no tuvo la culpa. Para no extenderme más en la lectura, le platico lo que pasó después. La niña de Jairo se murió. ¿Cuántos años tenía la niña de Jairo? 12. Lo mismo que la mujer hemorroísa tenía sufriendo. La menstruación representa la pérdida de la niñez, el paso a convertirse en mujer. Aquella mujer tenía 12 años sin sentirse niña, y esta niña de 12 años acababa de morir. Entonces le dicen los llorones y plañideras ahí, los metiches: ya no molestes al maestro, la niña ya murió. Jesús le dice: no está muerta, está dormida. Se ríen de él. Toma a sus discípulos más cercanos, a Pedro, Santiago y Juan, y a sus padres. Llega a la plancha donde la tiene tendida y le dice unas palabras en arameo: Talita cum, que quiere decir: a ti te lo digo, niña, levántate. ¿Sabes qué, mi hermana? Esa niña que alguien mató con el abuso, o ese niño que alguien mató con el abuso durante tu infancia, ese niño no está muerto, está dormido. Talita cum, a ti te lo digo, niña, levántate. Y tomándola de la mano la levantó, la entregó a sus padres para que la alimentaran. Siguiente punto de esta sanación que Cristo quiere hacer con nosotros. Ya vimos lo que hice, luego lo que me pasó. Ahora vamos a ver lo que me hicieron. Lucas 23, del 33 al 34. Y aquí ya no nada más me voy a referir al abuso, me voy a referir a todo lo que te han hecho en la vida, a las personas que te han dañado. Y nada más quiero que ustedes volteen a ver la cruz. Estuve tentado de llegar y decirle al Padre: Padre, no nos podemos traer la cruz aquí adelante, pero si usted no alcanza a ver la cruz donde está, le pido que los que están en los laterales, si usted no la ven, cámbiense de lugar para que observemos el crucifijo. Voy a leer 2 versículos del Evangelio de San Lucas en el capítulo 23 y 34, pero le platico a usted todo lo que le habían hecho a este hombre. Primero, le cargaron con todos nuestros pecados. Él, que no cometió pecado jamás,
tuvo que agarrar y echarse en la espalda todos nuestros pecados. ¿Sabe usted qué es lo único que Dios aborrece? Porque Dios es amor, pero hay algo que Dios aborrece. ¿Qué es lo único que Dios aborrece? El pecado. Pues el que aborrece el pecado tuvo que cargar con los tuyos, con los míos y con los de todos, con el de Adán y el del último hombre que exista sobre la tierra. Primero. Luego lo llevaron prisionero y en la casa del sumo sacerdote hicieron un juicio ilegal e ilegalmente lo condenaron. Es decir, le siguieron cometiendo con él injusticias. ¿Hay gente que ha cometido injusticias con usted? Pues nada, no nada más eso. Se lo mandan a Pilato, Pilato se lo manda a Herodes, Herodes se lo regresa a Pilato, le ponen una túnica de color púrpura, muy probablemente propiedad de Herodes, lo coronan de espinas, le pegan con un palo sobre la corona de espinas, lo abofetean, le tapan la cara, lo vuelven a juzgar ahora bajo la ley romana, no hay motivo de condena y de todos modos lo condenan, lo flagelan. Y el flagelo no era unos cintarazos, era un aparato, era un palito como de 40 centímetros, con unas tiras de cuero que en las puntas tenía pedazos de plomo, garfios de metal y pedazos de hueso quebrado. Y con eso lo golpearon al menos 39 veces, pero multiplique usted cada latigazo por cada una de las tiras del flagelo. Los indicios que nos arroja el santo sudario, la santa síndone, nos hablan de un hombre que tenía los huesos ya a flor de piel y nervios saliendo de su espalda. Las cicatrices están por todo su cuerpo, desde la parte alta de la espalda hasta sus piernas, sus costados, lo flagelaron. No conforme con eso, así flagelado, desangrado, lo hicieron cargar con un madero que pesaba cerca de 80 kilos. Cuando llega a donde está el patíbulos, es decir, el poste donde va a ser colgado ese travesaño, lo clavan en la cruz. 3 clavos le ponen. Rifan sus vestidos, se burlan de él los que están crucificados a un lado de él, se burlan de él los soldados, se burla de él la gente que está alrededor. ¿Y qué dice este hombre en la cruz? Lucas 23, del 33 al 34. Llegados al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echándolos a suertes. Usted no puede venir a decirme que no puede usted perdonar aquello que le hicieron. La gran enseñanza de Jesús está en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otro ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles lo podemos ver con el diácono Esteban, que cuando está siendo apedreado tiene una visión celestial y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No nos toca pedir castigo para aquel que nos dañó. Nos toca pedir a Dios que lo perdone. Porque ¿sabe usted una cosa? Ese odio de quien le dañó a usted tiene una raíz profunda en un daño que él recibió antes. En la naturaleza del ser humano no está el odio. Él también, hijo de Dios, ha sido dañado. Y dice el apóstol a Timoteo: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, incluso aquel que a usted le hizo daño, el padre que lo abandonó, el hombre que le abandonó, el hombre o la mujer que lo engañó.
aquel hombre que la embarazó y la dejó con su hijo sola, aquel jefe que la maltrataba o que la acosaba o que lo despidió injustamente de un trabajo, aquel maestro que era injusto con usted. Dios quiere que ellos se salven. Aquel hombre que le ofreció la primera copa que lo convirtió a usted en un alcohólico, Dios quiere que ese hombre se salve. Aquella mujer que sedujo a su esposo, Dios quiere que esa mujer se salve. Y si usted no es capaz de llegar a la presencia de Dios y encontrarse, porque Dios quiere que ellos se salven, y Dios hará lo imposible porque ellos se salven. Y si usted se quiere salvar, tiene que ser capaz de encontrarse con ellos en la presencia de Dios. Y no va a poder usted verle con rencor. Dios quiere darle a usted la capacidad de sanar de sus rencores, de sanar las injusticias que le han hecho. Dios quiere que usted aprenda a perdonar. Por último, en el Evangelio de Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 33. Es en el mismo lugar, es en la crucifixión. Dice el versículo 33: llegada la hora sexta, la oscuridad cubrió toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que Dios también quiere curarte del rencor que le guardas a Él. Mi abuela tuvo una muy larga agonía, mi abuela materna, y me decía un tío: yo no entiendo, si mi mamá era tan buena y tan devota, ¿por qué Dios permitiera una larga agonía? Eso se le desea a la gente mala. Y resulta que yo bromeaba con mi abuela hasta en su lecho de muerte. Y iba yo y la visitaba todos los días cuando ella estaba muy malita. Ayer vino la pelona por mí, pero no me quise ir. Y un día llego y platico con ella, me siento a su lado. Le acababan de cambiar ya su pañal desechable, ya no podía por sí misma contener sus fluidos. Y me dice: mi hijo, ya hablé con mi Dios, y ahora sí, ya no le guardo sentimiento. Si quiere llevarme, que me lleve. ¿Por qué Dios extendió la agonía de mi abuela? Porque sabía que mi abuela le guardaba sentimiento, es decir, tenía algo en contra de Dios. Y es que todos ustedes, igual que yo en algún momento, le hemos preguntado a Dios: ¿cómo pudiste? ¿Cómo permitiste? ¿Dónde estabas? ¿En dónde estaba Dios en ese momento en que yo te necesitaba? Resumen, vamos a pedirle a Jesús que me sane de lo que hice, que me sane de lo que me pasó, de lo que me hicieron y de ese sentimiento que yo tengo en contra de Él. Quien pueda y quiera ponerse de rodillas, quien no pueda, cierre solamente sus ojos. Y yo aquí delante de la cruz con ustedes. Señor Jesús, mirando esta imagen de tu crucifixión, mirando esta imagen que me enseña tanto,
quiero entregar a cada uno de los que estamos aquí. Pedir que tu Espíritu Santo, que es río de agua viva, penetre, lave y purifique todo aquello que nosotros nos impide mantener una sana relación con nuestro Padre, tu Padre. Te entrego, Señor, aquellos que han sufrido por sus propios pecados. Te entrego yo también mis pecados y mi fe. Yo sé que no he sido el hombre que tú esperas de ser. Sé que estoy difícil, Señor, de cumplir tus expectativas hacia mí. Sé que caigo, Señor, que a veces no salgo de lo que que caigo y recaigo en el pecado. Te pido que me ayudes a mirar el pasado con los ojos que tú miras. Te pido que nos ayudes a que esta pared donde entreguemos una buena confesión. Ayúdanos a sacar todos, a sacar aquello que hicimos y a perdonarnos a nosotros mismos, sabiendo, Señor, que tú no me guardas el recuerdo del pasado, que tú quieres curar el pasado y que el futuro es brillante, Señor, eterno, sentados junto contigo a la derecha del Padre. Te pido por aquel hombre, Señor, por aquella mujer que vive atormentada por lo que hizo. Tú sabes lo que hizo. Tu misericordia es infinita. Te quiero pedir, Señor, también que vengas y nos laves de aquello que nos pasó, aquello de lo que no tuve la culpa. De lo que me pasó. Déjame tocar tu mano entre este mundo. Te pido por la persona que fue abusada en su infancia, aquella persona que sintió los golpes que le dieron a su madre cuando estaba embarazada, aquella persona que fue tocada o penetrada en su cuerpo contra de su voluntad. Extiende tu manto, Señor, limpia, detén ese flujo, Señor, esa hemorragia, esa vida que se nos va. Te quiero entregar a todos aquellos que me hicieron daño. Al padre que me amó, a la madre que me maltrató, a la mujer que me quitó el bebé, al hombre con el que me engañó mi mujer, a la mujer con el que me engañó mi esposo, aquel que me robó, aquel que me defraudó, aquel que me traicionó, aquel que se burlaba de mí, aquel que me hizo daño. Quiero ponernos en tu presencia, Señor, y que junto contigo, Señor, el Padre escuche esta oración. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Yo te invito, mi hermano, que repitas con fuerte voz, pensando en aquello que te han hecho mal. Repite junto conmigo, junto con Jesús, el Hijo de Dios. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Tal vez ellos sigan rifándose en nuestras cosas.
me sentía abandonado. Y mirando a la cruz, a todos los invito a que miremos. Y nos atrevamos a decir: yo te perdono, Señor. Que la Virgen Madre de Dios acompañe a los que hoy estamos delante de Dios. Y que como el apóstol Juan la recibamos de él. Madre, ahí tienes a tu hijo. Discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a su casa. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives en reino por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Les recuerdo que en el canal de YouTube La Biblia en un entorno católico van a estar disponibles estas charlas. Si usted quiere volverlas a escuchar o piensa que le pueden hacer bien a alguien, compártalas, ayude a que el Evangelio se difunda. Y les recuerdo también que la semana entrante inaugura curso la Escuela de la Fe. Yo espero que a muchos se les antoje ir. La Escuela de la Fe no es un instituto diocesano, es un instituto pontificio, y iniciamos el viernes 18 en la Sagrada Familia de 8 a 9:30 de la noche el curso Antropología Teológica y Pecado Original. Muchísimas gracias. Los que estuvieron los 4 días, ¿tienen indulgencia plenaria, Padre? Ya veremos, claro que tienen indulgencia plenaria. Pues muchísimas gracias al Padre Yazair y a toda la comunidad por haberme recibido estos días, por haber soportado este miserable